Muy bien, comenzamos con la primera PPT, donde nos dice qué es la ISO 22000. La norma ISO 22000 es un estándar desarrollado por la Organización Internacional de Normalización sobre la Seguridad Alimentaria durante el transcurso de toda la cadena de un suministro. Ahora, ¿qué va a hacer esta norma? Pues va a establecer los requerimientos que debe cumplir un sistema de gestión de la seguridad alimentaria en toda la cadena de suministros de una organización. En la siguiente EPT vamos a hablar sobre la estructura de la norma internacional ISO 22000, ¿no? Acá vamos a hablar, el primer punto va a ser sobre el objetivo y el campo de aplicación en donde se va a dar esta norma. El objetivo principal de la norma ISO 22000 más que todo es garantizar la seguridad alimentaria de todos los procesos de seguridad alimentaria, ¿no es cierto? En todos los procesos implicados desde el lugar de producción hasta que es consumido. ¿Qué quiere decir? Desde las fábricas, desde las industrias alimentarias, donde realizan dicho producto, hasta el consumidor final, hasta los hogares, los padres de familias, los niños, todo lo que van a consumir ese producto directamente hacia ellos. Entonces, por lo tanto, el alcance de esta norma es la totalidad prácticamente de todas las fases de la cadena de suministros de los productos de alimentación. Desde la fábrica, como la he mencionado, hasta el consumidor final, ¿no es cierto? En el siguiente PPT vemos las referencias normativas de la ISO 22000. Las normas que a continuación, bueno, se indican, ¿no es cierto?, van a ser indispensables para la aplicación de esta norma. Las referencias más que todo. Por ejemplo, si para la referencia con fecha, solo se aplica la edición citada en ese momento. Para las referencias que no tienen fecha, se aplica la última edición de la norma, ¿cierto? Incluyendo la modificación de esta. Van a ser muy importantes las referencias, puesto que ello pues, es la base o el sustento de todo el trabajo que se ha hecho, ¿no?, para hacer estas normas del ISO 22000. Muy bien, ahora seguimos con los términos y definiciones. Acá vamos a ver ciertos términos y qué quiere decir cada uno de ellos. Por ejemplo, el primero es inocuidad de los alimentos. Es un concepto que implica que los alimentos pues, no causarán daño al consumidor. Entonces, el consumidor obviamente va a elegir toda la cantidad de productos que van a estar, que son traídas desde las fábricas, desde las industrias, que uno lo compra en los mercados, pues tiene que garantizar que sea de calidad y que no perjudique o tenga algún tipo de daño del consumidor final. Para eso es esta norma. El siguiente término nos dice sobre la cadena alimentaria. Va a ser la secuencia de las etapas y operaciones involucradas en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento y sus ingredientes. Entonces, de todos los alimentos, ingredientes que van a pasar desde la producción o industria hasta el consumidor final, todas esas etapas pues van a ir reguladas a través de una norma, que van a estar dentro de la norma, para que haya un correcto seguimiento y que en una de esas etapas pues se puedan dar las cosas bien, que sea de buena calidad y que no vaya a alterar o fallar en una de ellas, ¿no? Y si pasara algo, pues tratar de corregirlo inmediatamente. El siguiente término sería el peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos. Por ejemplo, los agentes biológicos, químicos o físicos presentes en alimentos o la condición en que éste se halla, que puede ocasionar un efecto adverso para la salud. Claro, hay muchos alimentos que por ende que pueden tener algunos agentes biológicos, algunas bacterias, microbios, que pueden de repente causar daño al consumidor final. Obviamente todo eso se tiene que eliminar en el proceso, ¿no es cierto? También los químicos, agentes químicos o físicos que de repente la propia empresa o productores le añaden, ¿no es cierto? Para que tenga de repente un cambio de sabor, mejorar de repente la duración del producto. Todo ello tiene que estar dentro de las normas, que no incumplen ninguna de ellas, para que se pueda estar en óptimas condiciones para el consumidor final y no tenga de repente un daño adverso
o le pueda pues caer mal, ¿no? El siguiente punto pues sería la política y la inocuidad de los alimentos también. Otros puntos, por ejemplo, de referencia serían los productos determinados, el diagrama de flujo, ¿no es cierto? Como la presentación esquemática y sistémica de la secuencia de etapa y de su interacción. Producto determinado, diagrama de flujo, en la cual está la presentación esquemática y sistemática de las secuencias de etapas de su interacción, la medida de control, el PPR, que significa programa de prerequisito, el PPR también hay otro que es el operativo, el cual sería el programa de prerequisitos de operación, el PCC, el punto crítico de control, el límite crítico, en la cual es el criterio que diferencia la aceptabilidad de la inaceptabilidad. El otro sería el seguimiento y por último sería la corrección. En este caso va a ser la acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Buenos días, profesora. Bueno, a mí me tocó el punto número 6. Vamos a hablar acerca de la gestión de recursos. En este punto trata básicamente de la gestión de inocuidad de los alimentos en tema empresarial. Nos habla de la gestión de la inocuidad de los alimentos como actividad. Entonces, la asignación acerca de recursos. En el tema de recursos humanos, pues nos habla de definir personas, de capacitar personas que van a estar relacionadas con el sistema, a la formación del personal, básicamente, concientizar el buen funcionamiento y la garantía de la misma. Siguiente PPT. En gestión empresarial, por último, tenemos la infraestructura que nos habla del cumplimiento de las normas y el ambiente de trabajo, ¿no? Debe ser un lugar que facilite también el cumplimiento de las normas. Y eso es básicamente el tema de recursos humanos. Ahora pasamos con el siguiente punto, la siguiente PPT, por favor. 7 nos habla acerca de la planificación y realización de productos inocuos. Como principal actividad es planificar, ¿no? Estamos hablando de como principal actividad. Entonces, entre estos puntos que destacan el 7.1, por ejemplo, son los prerequisitos, ¿no? Siendo esto básico, necesario para una buena cadena inocua alimenticia. En el siguiente punto, el 7.2, tenemos a los pasos preliminares, otro de los puntos también muy importantes. Nos habla de la formación, estudio, uso y proceso y el control de, de- de la cadena de alimentación. En el siguiente PPT, por favor. 7.3. Análisis de peligros, ¿no? Es el equipo de inocuidad de alimentos debe determinar cuáles son peligrosos y los que necesitan ser controlados, hasta qué nivel y las medidas de control son necesarias para asegurar la inocuidad de los alimentos. En el 7.4 nos habla de la actividad de la organización que producen los cambios y modificaciones en procesos de producción, ¿no? Y etcétera. Esto nos implica a que hay que proceder en la gestión de inocuidad de los alimentos. En la siguiente PPT, por favor. 7.5. Bueno, aquí tenemos un cuadro de verificación donde muestran los ensayos del producto final, ¿no? De cómo debe ser la transición para llegar a esta final producción, ¿no? En la siguiente PPT, por favor. Profesora, para finalizar con mi exposición, vamos a hablar del siguiente punto, que es el 7.6.
nos habla del sistema de trazabilidad. Este sistema debe permitir la identificación de lotes de producto final, ¿no? Y su relación con las materias primas, los ingredientes, los auxiliares empleados en su proceso, o sea, todo el proceso básicamente, ¿no? Entonces, y por último, el 7.7 nos habla de que cualquier producto elaborado fuera de los parámetros especificados en el programa, es decir, de los límites críticos, se considera potencialmente no inocuo, o sea, no se puede consumir. Entonces, todo este tema de la inocuidad es muy importante, sobre todo porque los consumidores finales somos nosotros y hay que cuidar, ¿no? Eso básicamente. Bueno, paso con mi siguiente compañera, eso es todo de mi parte, profesora, gracias. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Les saludo a Jorge Patiño y en esta oportunidad les presentaré el punto número 8, que es la norma internacional ISO 22000. Obviamente tenemos como primer punto serie de este requisito es la norma, eh, digamos, el 8.1, que es generalidades. Básicamente tiene como contexto planificar e implementar los procesos para la validación y su principal facción y principal es el evaluar las medidas de control y las combinaciones de medios de control. ¿Todo esto para qué? Para verificar y mejorar el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Estos serían sus dos principales facciones de las generalidades. Y como punto 8.2 tenemos la validación de las combinaciones de control, en lo que básicamente es si alguno de los dos parámetros anteriormente mencionados está conforme o no está. Se tendría que nuevamente evaluar y modificar todo desde un principio. En pocas palabras, esa parte depende mucho del punto anterior, ¿no? Para poder seguir los parámetros y los pasos hacia adelante. Y de no ser así, tenemos que evaluar y modificar y comenzar todo desde un principio. Como qué cambios podemos hacer, y las modificaciones pueden conllevar desde cambio de parámetros de progreso hasta cambio de la materia prima y características del producto. Muy bien, seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora nos encontramos en el punto número 8.3, que es básicamente control de seguimiento y la medición. Punto muy importante porque evidencia la idoneidad de los métodos y equipos para la medición. Cabe resaltar que la calibración debe hacerse frente a patrones reconocidos o trazables, ¿no? Esto deberá ser también registrado en una base para que pueda ser utilizada. Y como se muestra, también podemos ver que se debe evaluar la validez de los resultados previos si es que se detectase alguna anomalía en la medición. Obviamente tenemos que hacer una reformulación y tal vez una calibración de algunos equipos que están, digamos, presentando alguna anomalía en el proceso de medición de estos estándares. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, seguimos. Como punto 8.4 tenemos verificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Lo que básicamente nos indica es que se llevan a cabo las auditorías internas para tener en cuenta la evaluación, verificación y análisis de los objetivos que nos puedan entregar esos análisis previos, obviamente, ¿no? En las actividades de verificación. En contexto, básicamente necesitaríamos para la verificación del sistema es llevar a cabo auditorías internas, obviamente planificados en intervalos de tiempo, claro está. Y también nos indica que la información del personal debe ser analizada y lo que nos dé como resultado deben ser documentados y obviamente para tener esto en contexto es que estos análisis que se van a hacer en esta verificación del sistema de gestión de inocuidad de los alimentos es básicamente es analizar, como su propia palabra dice, ¿no? Todo lo que hemos llevado a cabo desde el primer punto, incluido también obviamente los participantes que son el personal. Siguiente diapositiva. Bien, ahora sí, en el punto 8.5 tenemos la mejora. Está más que claro y evidente si se sigue este plan adecuado
Obviamente habrá una gran mejora en eficacia y obviamente eso mejorará también continuamente en pro del sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Como apreciamos, los mecanismos para obtener una mejora continua van desde la comunicación interna, validación de medidas de control, hasta la actualización del sistema. Básicamente ya teniendo como objetivo esta mejora, quiere decir que hemos llevado, digamos, a cabo al pie de la letra todas las pautas desde el punto 8.1 en sí y bueno, llegamos a mejoría que claramente evidencia eh, en pro del beneficio del sistema de gestión de inocuidad alimentaria. Muy bien, a continuación estaré mostrando y planteando unas preguntas. Muchas gracias. Bueno, profesora, como se mencionó, aquí tenemos tres preguntas que lo que básicamente nos haríamos si es que quisiéramos implementar esta ISO 22000 del 2005. Nos dice, ¿es la ISO 22000 adecuada para su empresa? En contexto, en definitiva sí, ya que la ISO 22000 son de aplicación para todos los productos de la industria alimentaria. Obviamente esto va a incluir también fabricantes, productores primarios, transportistas y almacenistas, al mismo que también subcontratistas y envío de alimentos. Por otra parte también tenemos por qué implementar la ISO 22000. Obviamente esta norma también va a generar una transparencia a la empresa porque si es que se sigue esta normativa se supone que tiene beneficios y se está respetando obviamente la inocuidad en un proceso de manufactura de alguna cadena alimentaria. Muy bien, y ahora tenemos cuánto tiempo es válida la certificación. En contexto podemos ver que dura 3 años y queremos hacer, digamos, un mantenimiento de estas auditorías, tiene que hacerse prácticamente parciales, obviamente con un tiempo determinado y cuestión organizado. Y si que aún no quiere, digamos, validar nuevamente la certificación, tiene que hacerse cada 3 años con una auditoría del sistema completo. Muy bien, profesor, eso sería todo de mi parte. Agradezco su atención prestada y a los compañeros. Le doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar del punto número 4, que viene a ser los objetivos de la ISO 22000. Solo les voy a mencionar tres que son importantes para mí, que el primero sería reforzar la seguridad alimentaria. ¿Qué nos quiere decir con ello? Que lo que quiere brindarnos es que los alimentos sean aptos para el consumo humano o inocuos, por así decirlo. Lo otro es asegurar la protección al consumidor. ¿Qué nos quiere decir con ello también? Como ya les estaba mencionando, de por sí ellos quieren velar que nosotros estemos protegidos ante cualquier eventualidad que pueda ser tal vez contaminación de algún alimento, entre otros. Lo otro es fortalecer la confianza de un consumidor que no tema al momento de comprar tal vez un producto o algún alimento que quiera consumir. Bueno, ahora voy a continuar hablando sobre los pasos para su implementación. En sí son 11 pasos que son muy importantes. El primero sería diagnóstico inicial de la organización. Aquí se va a ver mayormente cómo está organizada la empresa, qué actividades realiza, en qué producto está realizando, todo referente a ello, mayormente si tiene certificación, todo. Hacer un diagnóstico exhaustivo para ver cómo está manejada la empresa. Continuando con la exposición, vamos a hablar ahora del punto 2, que es designar los componentes del equipo. Acá mayormente vamos a ver la elección de un líder que va a dirigir a su equipo, a su grupo también puede ser. Por otro lado, también a elegir o conocer los responsables de cada proceso de producción. Ahora, como punto número 3, vamos a ver lo que es definir la política de inocuidad de los alimentos. Acá es lo que mayormente vamos a ver, el objetivo. ¿Qué objetivo tiene la empresa con respecto a la inocuidad de los alimentos? Algunos es brindar lo que es la salubridad de los alimentos, que eso debería ser, que tenga que ver con la inocuidad de los alimentos. Como punto número 4 vamos a tener lo que es la planificación del sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Acá lo que se va a ver es, se va a querer identificar qué peligros puede haber
que atente contra la inocuidad de los alimentos o con el objetivo que pueda tener una empresa. Para ello se va a realizar un documento en el cual puede contener lo que es tal vez plazos de actividad, cómo se va a elaborar, todo, y también las auditorías. Bueno, en el punto número 5 lo que vamos a ver es establecer los programas de prerequisitos y los prerequisitos operativos. Bueno, debemos ver primero qué objetivos tiene ello, que es controlar los posibles peligros para la inocuidad alimentaria. Por otro lado, los distintos tipos de posibles de contaminantes. El otro punto es establecer los niveles de peligro en el producto y en su entorno. Para ello lo que se va a hacer es, primero en los prerequisitos, identificar o registrar o también documentar todo lo que pueda atentar o con la inocuidad de los alimentos. Después de ello ya ver más o menos qué es lo que se debe hacer para mejorar la inocuidad de los alimentos y sean aptos para el consumo humano. En el punto número 6 lo que vamos a ver es la elaboración de fichas técnicas y diagramas de flujos. En acá lo que se va a ver es mayormente qué materias primas hay o qué materias primas se usa para la elaboración del producto de dicha empresa. Tal vez ingredientes, materiales auxiliares, entre otros. En el punto número 7 lo que se va a ver es el análisis de peligro. Anteriormente ya le hemos tocado unos puntos, pero acá es lo que se va a ver mayormente qué peligros tiene cada alimento o qué peligros puede traer cada materia prima que se pueda usar en ese proceso. Tenemos como el punto número 8 establecer un plan de análisis de puntos críticos de control. Como ya se identificó los peligros, todo ello y también qué medidas se debe tomar. Acá lo que se va a establecer es los puntos críticos de control para que nos ayuden a mejorar o disminuir los peligros que pueda haber sobre los alimentos. Por otro lado, tenemos lo que es el punto número 9, que es la validación y mejora continua. Acá es lo que se va a hacer es que el plan de mejora activado esté en funcionamiento y después de eso también se tiene que verificar que todo ello está yendo correctamente y está ayudando a que el alimento sea inocuo y apto para el consumo. En el punto número 10 tenemos la elaboración de manual de referencia. Acá se va a elaborar un documento mayormente que explique qué es lo que se hace y por qué se hace, o que debe incluir mayormente lo que es el avance del sistema de gestión de inocuidad, todo ello. ¿Para qué se hizo, no? ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, el objetivo que cada empresa establece es referente a la inocuidad de los alimentos. Lo otro, o el último punto, es el número 11, que viene a ser la divulgación de proceso y auditoría interna. Acá mayormente se va a divulgar el sistema el cual uno ha escogido. Y por otro lado también realizar una auditoría interna sobre los procesos del sistema, si se hizo adecuadamente, si siguió los pasos correctos, entre otros. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, hoy vamos a hablar sobre los beneficios del ISO 22000. ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, el beneficio del ISO 22000 nos ayuda a generar esa confianza del producto al cliente. Esto nos ayuda también a que se pueda incrementar más clientes y que los clientes puedan ser más exigentes con todo lo que son productos con la industria de alimentos en general, ¿no? Ahora, ¿a qué nos beneficia a nosotros como empresa? Nos ayuda a reducir la probabilidad de incidentes y costes de seguridad alimentaria. El número 2 es el cumplimiento, también que nos ayuda con el cumplimiento de los requisitos legales que a veces nos piden Defensa Civil, municipalidades, etc. Nos ayuda con el cumplimiento de requisitos legales y de HACCP. También a reducir la probabilidad de errores y quejas de los clientes, ya que las empresas, sea producto, sea empresa, siempre se mueven a través de los clientes. Los clientes, la opinión de los clientes es muy importante. Entonces, nos ayuda a reducir todo eso.
también la mejora continua de los procesos necesarios para proveer alimentos seguros hacia más consumidores, ¿no? También la optimización de los recursos a lo largo de la cadena alimentaria. También nos va a ayudar a mejorar bastante esa confianza y esa relación de los consumidores y los proveedores. Nos va a ayudar a obtener esa ventaja. Como las empresas siempre compiten, pero vamos a tener esa ventaja, ¿no? A obtener una ventaja competitiva en el mercado y a promover el comercio internacional de la empresa. Eso es lo más importante en lo que son los beneficios. Ahora vamos a hablar de los requisitos de la norma ISO 22000. Vamos a tocar primero unos puntos súper pequeños, pero importantes. Primero, para todo, necesitamos el contexto de la organización, que esto es la organización o la empresa que debe determinar las cuestiones internas y externas. Y tener claros a su propósito, qué pueden afectar para la capacidad para lograr los resultados. Entonces también luego tenemos lo que es el liderazgo de la alta dirección. Sabemos que todo sistema o toda empresa viene con un orden. Entonces acá la gerencia tiene que asumir el compromiso y plasmarlo en la política interna del sistema. Tenemos lo que es la planificación. En este caso la planificación es de los objetos y de las acciones para abordar de riesgos y oportunidades. Entonces, luego de la planificación tenemos lo que es el apoyo que vamos a tener a través de la asignación de los recursos y las competencias al momento de cumplir todo esto. Lo que tiene que cumplir el personal es muy importante, y también la operación. La operación es a través de la planificación del control, donde están todos los operacional, ¿no? Esa es la operación. Y acá tienen que verificar los peligros, el cumplimiento, etcétera, ¿no? Después, ya para finalizar, tenemos la evaluación de desempeño, que esto es a través de auditorías y revisión por la dirección, que vamos a tocar en el siguiente punto después. Y al finalizar, la mejora continua a nivel, en los procesos, ¿no? La mejora continua a nivel de los procesos involucrados en el sistema de la gestión. Vamos a hablar del proceso de certificación. Tenemos 6 puntos acá, pero dos son opcionales y los otros 4 son importantes porque te lo tienen que cumplir. Tenemos lo que es la preauditoría, que esa es la opcional, el análisis de gap, que es el opcional. En el análisis de gap, ¿por qué sale auditoría de transición? Porque a veces se modifica. Tenemos luego la auditoría de certificación, ¿no? Donde los auditores comprueban si su documentación cumple según el ISO 22000. Tenemos emitiendo el certificado, que dura entre un año por ahí, la auditoría, un año, luego emitiendo el certificado de auditoría de seguimiento, que dura entre 2 años, y el que son 3 años, como dice documentación del proceso de la mejora continua, son 3 años la recertificación.